Comenzamos la predicación de la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 23 será nuestro tema principal y texto base. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. Leemos la Biblia. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, dice el Señor. Esta noche hablamos sobre la presencia de Dios y qué produce la presencia de Dios en la vida del creyente. Si esta noche recibes a Cristo como Señor y Salvador, una consecuencia positiva habrá en tu vida. Algo tiene que pasar. Donde Dios se encuentra, algo tiene que suceder. Y esta noche me gustaría que usted responda a esta pregunta: ¿qué sucede? ¿Qué produce la presencia de Dios en la vida del creyente? Primero que nada, Dios es el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero de acuerdo a Juan capítulo 14, verso 23, puede hacer morada con la persona que ama a Jesús y, por ende, dice el Señor Jesús, el Padre y Él vendrán a esa persona. Y ahí estará la presencia de Dios con esa persona. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría en este tema tan importante. Señor, gracias, bendice tu palabra, danos sabiduría y entendimiento. Te pido perdón por nuestros pecados, Padre, límpianos de todo mal, perdónanos y danos la gracia y la fortuna, Padre, la bendición tuya de ser, Señor, esta noche usados por ti, que mis hermanos puedan conocerte, Padre, y todos juntos conocer algo nuevo más de ti. Gracias, Dios, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche hablamos acerca de qué produce la presencia de Dios en la vida del creyente. Primero que nada, la presencia de Dios es muy importante y Dios es el único ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Nadie es omnipresente sino solamente Dios. Es decir, que su presencia de Dios es inevitable. Y aunque Dios puede estar en todas partes, también puede estar en la vida del creyente. Dice Juan capítulo 14, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. Esto se refiere de que Jesús dice que específicamente Dios estará donde, dice, haremos morada con él. Está hablando de la vida de un creyente. Eso es omnipresencia. Su presencia de Dios es inevitable si creemos en él. Una de las cosas sorprendentes es que Dios sabe dónde estamos. Él nos mira a través de sus ojos de fuego que todo lo ve, y su mirada, su presencia llena toda la tierra. Así que podemos nosotros estar con la presencia de Dios si creemos en él, si invocamos su nombre, si lo recibimos como Señor y Salvador. Sin embargo, aunque Dios llena toda la tierra, hay muchas personas que todavía no gozan de la comunión con Dios. Pero esta noche usted va a tener la oportunidad de recibir a Jesús para que usted goce de la comunión con Dios y usted pueda ver qué cambios y qué hace Dios en el corazón de aquellos que le aceptan. ¿Qué sucede con la presencia de Dios? Déjeme comenzar con el pasado. Al principio de la humanidad, Adán y Eva disfrutaban de una presencia cercana con el Creador en el jardín del Edén. Dice Génesis capítulo 3, verso 8, que ellos tenían una presencia muy clara con Dios, pero después de su pecado quedaron separados de esta presencia. Vamos a ir al texto, Génesis capítulo 3, versículo 8, para tener una base. Y vamos a ver si nosotros también tenemos la presencia de Dios. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, ellos tenían la presencia de Dios muy cerca y al último terminaron escondiéndose de la presencia de Dios. Luego, en todo el periodo del Antiguo Testamento, encontramos varias maneras en las que Dios reveló su presencia de manera especial. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios tuvo una relación tan especial con Noé y hablaba personalmente con él de forma física.
como lo describe Génesis desde el capítulo 17 y capítulo 18. Dios tenía una relación y una presencia tan importante con Noé, o al revés, Noé con Dios. Y vemos cómo Dios se revelaba a cada creyente que tenía un corazón para él. Y así lo hizo Dios también con los israelitas durante más de 40 años ahí en el desierto. Estamos hablando acerca de qué sucede con la presencia de Dios. Pero ahora vamos al tiempo actual. Ya no hablamos de la creación ni del Antiguo Testamento, sino hoy los cristianos también podemos tener la presencia de Dios dentro de nosotros, pero eso gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros. Quiero que ponga mucha atención. Quiero que ponga atención, esto es muy importante. Es importante que nosotros recibamos a Cristo como Señor y Salvador, que creamos en Él. Solamente así recibimos al Espíritu Santo, y eso nos garantiza de que la presencia de Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 23, que es el texto que leíamos como base. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Estamos armando el mensaje. Vemos que Dios promete estar con nosotros, y esa presencia solo viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo, vamos a ir para allá, permítame un momento. Juan capítulo 15, versículo 4, dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quédese con esto, no se vaya, es importante el texto, es importante este tema. Y después de esta introducción, ahora sí comenzamos a responder: ¿qué produce la presencia de Dios en la vida del creyente, o qué debería producir? Primero que nada, veamos qué es la presencia de Dios. No se refiere solamente a su atributo de que Dios está en todas partes, sino al hecho de que puede un ser humano tener una comunión especial con Dios, gozar de su presencia. Esto es la presencia de Dios, estar en comunión con Dios. Hay una clave en la palabra que se usa para hablar de la presencia, y es la palabra panim. Esta palabra panim significa literalmente ver el rostro de Dios. Mira, hay personas esta noche que me están escuchando que gozan de una mejor relación con Dios que otros creyentes, porque son hombres y mujeres de oración que literalmente, como esta palabra bíblica panim significa, miran el rostro de Dios cada vez que oran. Ellos tienen una relación muy especial con Dios. Todos podemos tener una cercanía con Dios. Si recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios mora con nosotros, pero solamente las personas de fe, solamente las personas que buscan a Dios en oración pueden gozar aún más esta presencia, que literalmente miran, o podemos decir, el rostro de Dios. Cuando decimos que queremos la presencia de Dios, estamos diciendo que queremos su rostro, su voluntad, su persona, su presencia, su guía, su control, su aprobación. No solo sabemos que Dios está en todas partes, eso es obvio, todos lo sabemos, es algo que nos enseñaron en la iglesia, que Dios está con nosotros y con otras personas, que Dios está en México y en China, que Dios está en la tierra y en todo el universo, pero eso no significa de que yo goce una relación cercana con Dios. ¿Cómo me doy cuenta que gozo una relación cercana con Dios? Ahorita vamos a ver. Primero que nada, buscando su rostro. Dios puede morar rostro a rostro y de corazón a corazón en la vida del creyente. No solo basta saber que Dios mira la tierra, no solo basta saber que sus ojos de fuego atalayan todo lo que hay abajo de sus faldas de Dios, es decir, sentado en su trono, sino que puedo tener una relación personal con Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Eso se refiere a presencia, y cenaré con él y él conmigo. Ponga atención, estamos armando el tema. Segundo, ¿en dónde está entonces la presencia de Dios? Bueno, sabemos que Él está en todas partes, pero específicamente me gustaría que usted respondiera que Dios está con usted. ¿Usted completamente está seguro y segura de decir Dios está conmigo? No es que Dios esté de por sí en todas partes, sino que literalmente Dios está en su corazón, porque Dios puede estar tan cerca de nosotros como está tan cerca la oración de nuestra boca. Dice la palabra de Dios, y vamos a ir a un texto importante
para responder esta pregunta es Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare, esto es buscar la presencia, el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Y Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Hablamos de que Dios puede estar tan cerca de nosotros a través de invocar su nombre en oración. De esa manera podemos estar seguros de que Dios no solamente escucha mis oraciones, sino atiende mis necesidades. Y esto es bien interesante porque ya estoy descubriendo que no solamente Dios, porque es poderoso, puede estar en todas partes, sino que porque me ama, escucha mis oraciones y viene a estar conmigo. Quédese con eso. Ahora entramos al tema principal. Ahora es turno de comprender por qué es importante buscar la presencia, esta palabra panim, el rostro de Dios en nuestra vida. Es más que ser cristiano. Muchos son cristianos, muchos tienen conocimiento, pero pocos tienen la presencia de Dios. Esto de buscar a Dios es más que ir a una iglesia, es más que leer la Biblia, es más que escuchar un programa de radio, es más solamente de ser fiel a este programa. Buscar la presencia de Dios es estar completamente seguro de que tengo una relación personal con Cristo. Ahora sí, vamos a ver qué produce, qué trae la presencia de Dios en la vida del creyente. Para eso leo un texto, Tito capítulo 2, verso 11. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Número 1, la presencia de Dios trae por consecuencia la salvación. Escucha, tú, si tienes a Cristo como Señor y Salvador, al Espíritu Santo en tu vida, obviamente eres salvo. Por ende y por consecuencia, la salvación viene como un regalo gratuito. La presencia de Dios trae salvación. Si usted recibe a Cristo, le pide perdón, invoca su nombre, se arrepiente y hace una oración, no solo la oración, sino confiesa su nombre y recibe la presencia de Dios en su vida, por ende, la presencia de Dios, número 1, trae salvación. Si Dios está dentro de tu vida, entonces tienes la salvación de Dios. Dios prometió morar en nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo es nuestro sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice eso. El sello del Espíritu Santo. Vamos para allá. Vamos a ver cuáles son las promesas de todos aquellos que tienen la presencia de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tienes a Dios? Entonces eres salvo. ¿Tienes a Dios? Entonces fuiste sellado con esta promesa que es el Espíritu Santo. El ser sellado por el Espíritu Santo garantiza seguridad de salvación y nadie puede romper esta promesa, nadie puede romper este sello de Dios. Por eso los cristianos bíblicos, los cristianos que hemos creído en Jesús, los cristianos que creemos en la salvación por gracia, sabemos que la salvación no se pierde, sabemos que la salvación es eterna, sabemos que ahora somos hijos de Dios, sabemos que tenemos un Padre Celestial y que su presencia, por ende, nos da seguridad de salvación, como lo dijo el apóstol Pablo, porque yo estoy seguro en quien he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Trae seguridad, la presencia de Dios trae al Espíritu Santo inquebrantable, confianza en él. Tener a Cristo en nuestro corazón es más que una frase bonita. Tener a Cristo en nuestro corazón significa tener al Hijo de Dios como nuestro abogado, que en el juicio nuestro Señor Jesucristo defenderá nuestras almas. Nuestro Cordero sacrificado, Él es nuestro pastor de nuestras almas, nuestro Redentor. Eso es lo que trae la presencia de Dios en la vida del creyente, trae salvación. ¿Escuchó lo que dije hace ratito? ¿Qué dije? Dijo el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído y que es poderoso. A ver, vamos a ir al texto para allá. Está en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay un himno muy hermoso. Dice este himno, porque yo sé a quién he creído. Déjeme acordarme, ahorita se lo puedo tal vez recordar una frase. Pero una de las cosas que trae la salvación o la presencia de Dios a nuestra vida es salvación. A nuestra vida. Punto número 2. ¿Qué más trae la presencia de Dios a nuestra vida? Cuando te decimos que aceptes a Jesús, no es una frase, no es una idea nuestra. Estás invocando su presencia y por ende, no solamente serás salvo, sino que la presencia de Dios traerá victoria a tu vida. Dice la Biblia, vamos a un texto, Romanos, capítulo 8, versículo 31. Otra vez el apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a otro texto. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos el poder de Dios y por ende, el Señor comienza a pelear con nosotros y nosotros nos ponemos tras Dios y por ende su presencia es un recurso indispensable para obtener la victoria en este mundo, lleno de luchas, de tropiezos, de batallas, de trampas. Dice la Biblia en Jeremías 42:11, no temas de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenés temor. No temas de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, dice la palabra de Dios. Punto 2, la presencia de Dios trae victoria. Vivimos en un mundo caído, donde las tinieblas están tomando terreno y necesitamos de la presencia de Dios para permanecer firmes sin caer. Este mundo ya está cochino, ya está sucio, es un mundo contaminado, tramposo. Aún la tierra gime. Y la vida cristiana no es un juego. De hecho, la vida en sí no es un juego. Hemos visto que la vida es difícil. Y cuando aceptamos a Cristo, entramos a un campo de batalla. Y en la vida cristiana, no debemos andar como si anduviéramos en un parque de diversiones, distraídos. La vida cristiana es un campo de batalla. Debemos analizar cuál es mi batalla, en qué estoy peleando, cuáles son mis debilidades. Y una vez que tú dices, pues yo tengo a Dios en mi vida, y Él comienza a crear en ti la persona de carácter que debería ser, y comienza la lucha, la batalla, pero también comienza la victoria. Y el propósito de Dios al andar con nosotros es que andemos en vida nueva, y que andemos de victoria en victoria, porque la lucha sigue y hay enemigos espirituales que nos acechan a cada momento, pero la presencia de Dios, saber que Él está conmigo, trae para nosotros poder. ¿Cuál sería la estrategia del cristiano para no caer? Recordar que Dios está con nosotros, acudir a su presencia. De esto dependerá mis victorias o mis derrotas. Dije punto número 2, ¿qué trae la presencia de Dios en nuestra vida? Trae victoria. Hebreos capítulo 4, si podemos ir allá en la Biblia, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tener a Dios en nuestra vida, hermanos, es una victoria, es una bendición. Todos los que hemos recibido a Cristo tuvimos que luchar, no por la salvación, sino porque Jesús nos sacó de algo o estamos peleando todavía en ello. Pero el Señor nos ha dado esa valentía porque sin Él no podíamos salir. Y hoy miramos atrás cómo Dios nos dio la sabiduría, nos dio la fortaleza, nos dio el ánimo pronto, produjo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y vamos de victoria en victoria. Ahora vámonos al punto número 3. Tener a Dios en nuestra vida, de verdad que es algo positivo. Dije punto número 1, produce salvación. Número 2, produce victoria.
Número 3, y esto va de la mano con esto. La presencia de Dios en nuestra vida produce coraje y produce esfuerzo, porque las batallas, hermano, no se ganan sentados. Las batallas no se ganan escondidos. Dice la Biblia en Josué capítulo 1 versículo 9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, dice Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso significa que aunque Dios esté conmigo, Dios pide, manda, ordena que los cristianos seamos esforzados y valientes. Eso es la actitud que Dios desea ver en nosotros. Y por eso el punto número 3, su presencia nos da esfuerzo, produce coraje. Claro, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A ver, si Dios está aquí conmigo en mi corazón, ¿por qué he de tener miedo de esto? Bueno, si el Señor es el Dios del cielo y del universo, ¿por qué yo he de temer a esto? Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y empiezas a analizar y te vuelves una persona de coraje, en un sentido de ser valiente para Dios. Le crees a Dios. Dios le prometió a Josué estar con él a donde quiera que él fuera. Hermano, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿A dónde irás? Ahí estará Dios contigo. Y Josué, como todo ser humano, tenía luchas, batallas, debilidades y dudas. El típico cristiano, igual que nosotros. Sí, Dios está conmigo, pero tengo temor. Y no solamente Josué tenía temor. No solamente tenía miedo, porque se iba a enfrentar contra ejércitos, espada a espada, hermanos. Josué iba a pelear con ejércitos, pero él también tenía miedos internos en su corazón. Sus emociones, sus deseos se veían quebrados, temores. Imagínese usted, hermano, tanto miedo en su corazón. Y él tenía que recordar, Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Porque qué fácil sería decirle, Dios, así con un tronar de dedo, dame la victoria sin pelear. Pero Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas. ¿Por qué le dijo Dios no temas? Porque tenía temor Josué. Ni desmayes. ¿Por qué Dios le dijo no desmayes? Porque Josué estaba desmayando. No debemos sentirnos mal si sentimos desmayar, no debemos sentirnos mal si sentimos miedo. Nos ha pasado, hermanos, sentimos cobardía, pero debemos recordar que la presencia de Dios produce en nosotros esfuerzo y coraje. Las preguntas de Josué, ¿podré llegar al fin de este camino? ¿Llegaré a la tierra prometida? Pero Dios, le dijo, esfuérzate. La presencia de Dios hizo en Josué que se esforzara en medio de la oposición. No es fácil estar firme cuando tienes a un mar de gente contra ti, pero la presencia sacó su valentía y necesitaba él no acobardarse. Es importante saber, ¿verdad?, que en los momentos más difíciles no debemos acobardarnos, debemos buscar la mano de Dios, sus promesas, recordar lo que él ha hecho con nosotros, para que no seamos dominados por el miedo, para que no desmayáramos de cansancio. Eso es lo que trae la presencia de Dios en nuestra vida, una fuerza sobrenatural, una confianza sobrenatural en la vida del creyente. Y antes de irme al último punto, dice la Biblia en Salmos capítulo 118, versículo 13 y 16, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. La palabra diestra es la presencia de Dios a mi lado. Cuando Josué entendió que él no iba solo en esa vida, él tuvo confianza y coraje para intentarlo otra vez. Solo así pudo cruzar el río Jordán, y solamente así pudieron tomar la ciudad de Jericó, como dice la palabra de Dios. ¡Qué hazaña! Dice la Biblia, cuando los que llevaban el arca, en Josué capítulo 3:15, ya con eso termino este punto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, esto es el río, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón.
Mire, hermano, aquí hay una enseñanza que no quiero dejar pasar. Tal vez ya la he escuchado antes. El río no se detuvo. El río estaba fuerte. Y ahí iba Josué. Y Dios le dijo, esfuérzate. Y tal vez todos esperaban a que el río se detuviera para pasar, como lo habían hecho los antiguos en el mar. Pero hay una enseñanza tan interesante aquí, que dice la Biblia que no fue hasta que los que llevaban el arca entraron, escucha, y los pies de los sacerdotes fueron mojados. Eso significa que ellos tuvieron que mojarse las puntas de los pies con el agua del río, porque el río no se había detenido. Es como si Dios dijera, ¿dónde está tu fe? Y no es que Dios nos ande probando, pero Dios ya le había dicho a ellos que iban a cruzar. Y así ellos con la fe en Dios mojaron sus pies y dice la Biblia, al instante el río, las orillas y todo el río caudaloso, dice que se detuvo como un montón desde lejos. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Inténtalo. Solamente así el río se detendrá. Si no, vamos a estar viendo nada más cómo el río pasa en nuestra vida allí. ¿Qué produce la presencia de Dios en mi vida? Produce salvación, produce victoria, produce coraje. Y punto número 4, y yo creo que una de las cosas que muchos necesitamos, produce descanso. Produce descanso. Porque las luchas también cansan. Batallas que quitan la paz. Necesitamos descanso. ¿Y en dónde encontraremos la paz? Solamente en Dios. Dice Éxodo capítulo 33, verso 14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí hablamos de Moisés. Moisés llegó a sentirse cargado y cansado de tantos quehaceres. Él enfermó de mucho pensar. Él enfermó, Moisés, de tanto, no solo que tenía que hacer, tal vez hubo desconfianza en su corazón. La verdad la pasó mal Moisés en algunas áreas de su vida. ¿Y a dónde va uno cuando te sientes estresado? ¿A dónde va uno cuando el alma se adolece? La respuesta es a la presencia de Dios. Y ahí vemos a Moisés. Versículo 33, verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero ¿qué produce la presencia de Dios? Produce descanso. Yo creo, en mi vida he pensado, ya punto y aparte el afanarme, no hay nada como la presencia de Dios. Hubo un tiempo en el que la ansiedad, físicamente hablando, estaba golpeando muy fuerte mi vida. Y yo me sentía cargado porque veía que otros hacían mucho más para Dios que yo, y yo sintiéndome enfermo, luchando con mi propia enfermedad y diciéndole, Dios, me siento menos que ellos. Mira, yo estaba mal en esta forma de pensar. Hasta que entendí, Dios, si tu presencia está conmigo en medio de esta enfermedad, si tu presencia está conmigo en medio de esta prueba, entonces, Señor, no importa lo que el mundo haga, importa que yo esté bien contigo. Y solamente así pude tener paz con Dios. También en otro texto, sabiendo que Jehová, dice la Biblia, no se deleita. Así Dios me habló, déjame decírtelo, y ya con esto termino este testimonio para entrar al punto, pero Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en lo que esperan, en los que esperan en su misericordia, dice Salmos 147, verso 10 y 11. Y a esto le llamamos su presencia, Señor. Señor, gracias por lo que has hecho conmigo.
Señor, me siento cargado y cansado, he querido renunciar. Sé que tú eres Dios el que me motiva a seguir. ¿Y sabes dónde encontramos la paz que tú le puedes decir? Dios, dame tu paz, solamente en ti encuentro tu paz, en tu presencia. Ahora, volviendo al tema, la responsabilidad que Moisés tenía era muy grande. Era guiar a más de 600,000 personas. Lidiar con cada una de ellas. Cada cabeza es un mundo, cada persona es un carácter diferente. Imagínese usted a Moisés escuchar al pueblo reclamar. ¿Ha visto usted las manifestaciones? Qué difíciles son. Ahora imagínese a Moisés ver cómo el pueblo era rebelde, cómo se olvidaban fácilmente ellos de Dios y adoraban incluso otros dioses. Todo esto caía en el corazón de Moisés. Moisés estaba cansado, agotado, apesadumbrado, sin ánimo, sin ganas de seguir en el plan de Dios. ¿Y a dónde va uno? Pues a Dios, querido hermano. El problema es que a veces vemos a Dios como un sistema de trabajo, cuando tú bien deberías ver a Dios como tu paz. Dios no es una rutina, Dios no es una agenda. Dios es tu Padre. Dios es tu amigo, Él murió por ti en la cruz, Jesús. Y a veces, así como Dios le encomendó esto a Moisés, Moisés tenía que regresar con Dios y decirle, Señor, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. A lo mejor te ha pasado. ¿Quién sabe si a esta hora vas camino a casa cansado? ¿Has llegado a casa desanimado? ¿Te sientes sin fuerzas? ¿Piensas que ya no puedes seguir adelante? Y puede ser cierto. Pero veamos qué le dijo Dios a Moisés cuando lo vio en esta condición. Mire la Biblia, le dijo Dios a Moisés, Éxodo 33, versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios sabe cómo nos sentimos. Dios quiere darnos descanso y rehabilitar nuestra vida y darnos energía, porque Dios es experto en dar descanso al alma agotada. Porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Él sabe nuestra condición, pero tenemos que acudir a Él en vez de alejarnos. Su presencia nos promete descanso. Solo Dios puede animar a una alma que ha perdido toda paz y toda tranquilidad. Dios es el Dios de la plenitud, del rejuvenecimiento. Dice la Biblia, si me permite ir a estos dos textos que van a alentar nuestra vida esta noche y que vamos a encontrar en Dios, en su presencia, el descanso. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra de Dios. Él es experto en reanimar un alma agotada. En Él fluye el río de agua viva donde debemos tomar nosotros de su agua. Es su presencia. Esa agua gratuita que solo Él promete. Hermano, para terminar este punto, todos los que se sintieron cansados en la Biblia tuvieron que descansar en Dios. Claro, todos los que vinieron a Dios. Porque tú puedes estar cansado y cargar tú solo esa carga, pero si vienes a Dios harás la diferencia. Por ejemplo, Abraham descansó en Dios y pudo seguir
lejos de su tierra y de su parentela. Moisés tuvo que venir a descansar en Dios para poder seguir liderando a un pueblo difícil. El rey David tuvo que venir a pedirle a Dios perdón y solamente allí descansó para poder ser restaurado después de todos los errores que cometió siendo rey. Elías, ¿quién no conoce a Elías? Elías, dentro de una cueva, tuvo que arrepentirse, tuvo que venir a Dios y decirle: Señor, yo no debo estar en esta condición, mejor tú dame el descanso. Y solamente así Dios no solamente le dio el descanso, también le dio las fuerzas para salir de ese lugar y seguir su camino. Y vemos a más en la Biblia, el apóstol Pablo tuvo que descansar en Dios y terminar su carrera con gozo, aunque tenía un aguijón. Hermano, ¿estás cansado? La presencia de Dios produce descanso. Por eso decimos esta noche, ¿qué produce la presencia de Dios? Lo que produce la presencia de Dios, número 1, es salvación. Número 2 es victoria. Número 3 es coraje. Número 4 es descanso. Quiero invitar a todos los oyentes esta noche. Si esta noche tú no tienes descanso, no tienes coraje, no tienes victoria y mucho menos tienes salvación, pues vamos a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Recuerda, esto no es una frase bonita. Recibir a Cristo como Señor y Salvador es el reconocimiento voluntario de pedirle perdón. Orar a Dios significa buscar su rostro. Y la traducción de la palabra panim significa literalmente eso: buscar la presencia de Dios. ¿Qué te parece si esta noche, así como lo hizo Noé, así como lo hizo Moisés, cara a cara platicamos con Dios? Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a invocar su nombre, vamos a recibirlo como Señor y Salvador. Y vamos a pedirle que entre en nuestro corazón, que tome control, que nos dé el Espíritu Santo, para que su presencia nos dé la salvación. Busca la presencia de Dios como una prioridad. Vamos a orar, vamos a recibirlo como Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado, reconozco que te necesito, Señor. No hay victoria en nuestra vida, Señor. No hay paz. No hay salvación, pero esta noche vengo a ti pidiéndote, Señor, tu presencia en mi vida. Perdona mis pecados, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Danos salvación y vida eterna. Danos la presencia del Espíritu Santo y efectúa por ende todo, Señor, lo que conlleve tu presencia en nuestra vida. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Todo esto, mi Dios, te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La presencia de Dios tiene que ser nuestra prioridad en nuestra vida. Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Aparta un tiempo para orar, lee la Biblia diariamente, congrégate fielmente, obedece su palabra. Busca a Dios primero antes que el dinero, el trabajo, la diversión o el reconocimiento. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La presencia de Dios se encuentra en la oración. Acabas de orar, acabas de recibir a Cristo. Jeremías 29:3, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que una oración hace la diferencia. Lo único que nos aleja de la presencia de Dios es el pecado. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sin embargo, Dios ama al pecador, aunque el pecado rompe la comunión con él. Pero tú puedes ser restaurado. Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En Dios encontramos restauración. Usted acaba de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, me gustaría invitarle a que nos llame, haga un testimonio brevemente por el tiempo
Llámenos al número 7471 49